Si les parece bien, vamos a empezar. Hay interpretación disponible en inglés, francés y español, y para acceder a ella solo han de ir a la base de la pantalla y seleccionar el globo que dice interpretación y el idioma que quieran. El mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas es un lugar donde se reúnen organizaciones de pescadores, de pueblos indígenas, de campesinos, de jóvenes, mujeres, trabajadores de la agricultura y la alimentación, consumidores, todos dentro del espacio del Comité de Seguridad Alimentaria se reúnen para tratar de promover políticas con el fin de eliminar el hambre y la malnutrición y poder garantizar el derecho a la alimentación. En este sentido, los jóvenes desempeñan un papel importante y por eso el grupo de trabajo de jóvenes es un espacio dedicado para articularse en la lucha y con la ambición de promover su papel dentro del CCA. En la última plenaria, el grupo de trabajo presentó un informe para promover la participación de los jóvenes dentro de los sistemas agrícolas y alimentarios, y se creó un grupo de trabajo de composición abierta para elaborar recomendaciones políticas sobre la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas alimentarios. Tras varios meses de negociación, se elaboró un documento, pero la cuestión era analizar su valor. Es que hay medidas que promueven la participación de los jóvenes en los sistemas alimentarios. Nos hemos hecho varias preguntas y el objetivo del evento de hoy es poder identificar los grandes desafíos de los sistemas alimentarios y la implicación de ellos en estos sistemas alimentarios. Las orientaciones propuestas plantean sugerencias concretas. El enfoque colectivo y la valoración colectiva de estas recomendaciones es algo de lo que nos hemos encargado como grupo y ahora vamos a explicar por qué hemos decidido aprobar estas recomendaciones con unas reservas incluidas en el informe de plenaria. En este debate contaremos con diversos ponentes que explicarán los diferentes criterios de nuestro colectivo. Este debate será una conversación. Plantearemos preguntas a los ponentes que tratarán de responder a la implicación de los jóvenes en los sistemas alimentarios. La mayoría de los ponentes de hoy son jóvenes y hablarán sobre sus prioridades en las recomendaciones políticas de jóvenes. Entonces, vamos a dar comienzo a este evento con sus intervenciones y si tienen alguna pregunta o algún comentario pueden hacerlo. Voy a pedir a los distintos ponentes de hoy que se presenten porque además hoy tenemos muy poco tiempo, así que vamos a empezar. Tenemos 8 ponentes y les vamos a dar la palabra para que se presenten. Sefu y Tai todavía no han llegado, así que le voy a ceder la palabra a Nadia para que se presente y podamos empezar. Adelante. Everyone, my name is Nadia Lambeck and I'm one of the Hola, facilitators of the Youth Working. me llamo Nadia Lambeck y soy una de las moderadoras del grupo de trabajo. Estoy en Canadá y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Paola. Good morning
Hola, buenos días. Me llamo Paula, vivo en Italia y formo parte de la Coordinadora Europea Vía Campesina dentro del grupo de trabajo, y también formo parte de ARI, uno de los miembros de Vía Campesina con sede en Italia. Muchas gracias, Paula. ¿Blanco? Desgraciadamente no oímos a Blanco. No sé si Blanco sigue conectado. Ha tomado la palabra, pero no lo oímos. Ah, ahí está Blanco. Adelante, Blanco. Hola, muchas gracias. Me llamo Blanco Kiongo, soy del Congo y formo parte del grupo de trabajo de jóvenes. Gracias, Blanco. Tyler. Hola, me llamo Tyler, soy uno de los co-coordinadores del grupo de trabajo y no formo parte del panel, pero quiero aprovechar para darles las gracias a todos por estar aquí. O mejor primero Moayat. Buenos días a todos, me llamo Moayat, soy de Palestina y represento en Vía Campesina la región árabe y al norte de África. Además, formo parte del comité de coordinación del grupo local. Hannah. ¿Me están intentando dar la palabra a mí? Pregunta Hannah. Sí, me llamo Hannah Whitman y formo parte del equipo de la Universidad de British Columbia en Canadá y formé parte del GANESAN en el informe sobre los jóvenes. Gracias, Hannah. Michael Fakri. Michael no ha llegado. Llegará más adelante. Pero Víctor Suárez, el vicepresidente, el viceministro de México, sí. Moise? Could you hear me? I think you can go next to Victor Suarez, who is the Vice Minister of Agriculture of Mexico. He could introduce himself. He's here with us. Tenemos aquí al viceministro de Agricultura, Víctor Suárez. Víctor, ¿te puedes presentar? Así que vamos a darle la palabra para que se presente. Soy Víctor Suárez, soy viceministro de Autosuficiencia Alimentaria y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Vuelvo a repetir. Hola, ¿qué tal a todos, a todas presentes y en la red virtual? Soy Víctor Suárez Carrera, viceministro de Autosuficiencia Alimentaria en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Con mucho gusto estar en esta sesión del mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por presentarte. Vamos un poco retrasados, así que vamos a entrar en materia rápidamente. La primera pregunta la planteará Nadia. Le vamos a preguntar a Nadia
¿Qué elementos positivos hay en las recomendaciones elaboradas sobre la línea de jóvenes? Thank you so much, Moise. Muchas gracias, Mois. While there are many caveats in the document and Hay muchas advertencias en el documento, muchos there are some places puntos where there is good delicados, pero creemos que también language hay were to be momentos adopted con buen lenguaje by governments. adoptado por los gobiernos. These recommendations will actually Creemos que estas recomendaciones ayudarán a la implicación de los jóvenes en los sistemas alimentarios y les permitirán expandirse better engage youth. y en general implicarse mejor. Voy a identificar algunos ejemplos de lenguaje positivo o contenido positivo. En primer lugar, para nosotros es muy importante garantizar la implicación de los jóvenes en la agricultura y en los sistemas alimentarios y hacerlo a nuestro propio ritmo. Esta autonomía es central para la implicación de los jóvenes en los sistemas alimentarios. Y por esto creemos que el lenguaje de medios de vida, medios de sustento dignos para los jóvenes es esencial en este documento, porque se centra no únicamente en el empleo, sino también en la forma de vida. Así que esto permitiría a los jóvenes implicarse bien en los sistemas alimentarios y hacerlo de formas muy distintas, no únicamente enmarcado en la economía capitalista, según los salarios típicos. Otro elemento que creemos que es positivo es el acceso a la tierra. Nos habría encantado haber incluido una reforma agraria exhaustiva o el derecho a la tierra en el texto, pero creemos que lo que se menciona sobre las reformas de cara a la tierra son buenos pasos adelante y creemos que pueden ayudar a los jóvenes de nuevo a implicarse en el sistema alimentario a su propio ritmo. Las reformas redistributivas creemos que también es otro elemento positivo, teniendo en cuenta especialmente las desigualdades de género, la redistribución del trabajo no remunerado. Todos estos elementos son esenciales para implicar a los jóvenes, sobre todo a las jóvenes, que normalmente son quienes suelen llevar la carga principal. Otro elemento muy positivo con respecto a las desigualdades estructurales, hay momentos en el documento en los que no solamente se habla de las vulnerabilidades de los jóvenes, sino también de su marginación. Mencionar la marginación y no solamente la vulnerabilidad, creemos que trata de abordar no solamente la estructura económica, sino en general todo el sistema que crea marginación. La marginación es algo impuesto a los jóvenes, no algo que simplemente les afecta. Así que nos alegra haber visto este elemento incluido en el documento. También agradecemos el lenguaje de políticas transformadoras de género y reactivas al género. Reconsiderar la transformación de género creemos que es muy importante. Y por último, aunque hay algunos elementos complicados, sobre todo con respecto a la extensión del documento y la amplitud, nos parece muy interesante todo el lenguaje relativo a los mercados locales, a las zonas urbanas y periurbanas. Creemos que todo lo relativo a un enfoque local de los mercados permite a los jóvenes implicarse mejor en un sistema que permite cumplir con el derecho a la alimentación. Me voy a quedar aquí. Estos son algunos de los elementos positivos y esperamos que los estados los aprovechen y los implementen. Gracias, Mois. Muchas gracias, Nadia.
Gracias por mencionar los elementos positivos. Por ejemplo, las reformas redistributivas, el acceso a la tierra, la implicación de los jóvenes, la vulnerabilidad y la marginación de los jóvenes y las políticas de género. No vamos a poder entrar en más detalle por un motivo de tiempo, así que le voy a ceder la palabra a Paola para que nos cuente los elementos que faltan de las recomendaciones políticas. Gracias, Moïse. ¿Qué falta en el documento? El primer elemento, que además debilita todo el documento, es la ausencia del término campesino, porque es una categoría en la que se representa bien a este sector de jóvenes. No son receptores de estas recomendaciones políticas. En la justificación se habla sobre la importancia de reconocer las aspiraciones y las experiencias de los jóvenes en todo el mundo, pero no se menciona el tipo de jóvenes. Si no reconocemos a los campesinos como receptores, no serán consultados a la implementación de estas recomendaciones. Y eso quiere decir que nuestros derechos acabarán siendo violados, tanto en la teoría como en la práctica. ¿Quién nos va a escuchar? La posición que afrontamos a la hora de incluir la palabra campesino en el documento va en la misma línea de las dificultades que hemos tenido que afrontar para dar legitimidad a la visibilidad a la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. En la práctica, que hemos conseguido incluir en el documento, pero solamente como nota al pie. Hablando de derechos humanos, si tomamos el ejemplo del acceso a la tierra, una de las barreras principales que evita que los jóvenes puedan acceder a la producción de alimentos, el documento recomienda respetar los derechos de tenencia y apoyar el acceso de los jóvenes a la tierra, pero no consigue reconocer el acceso a la tierra como derecho humano que tenemos como campesinos. Hemos tratado de incluir el derecho a la alimentación en el documento, pero no lo hemos conseguido. Junto con el derecho a la alimentación, hay otros derechos que también faltan: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, condiciones de trabajo decentes y otros derechos humanos. Los derechos de las mujeres también faltan. El documento debería recomendar a los estados que puedan cumplir con los derechos humanos, no simplemente mejorando el acceso, porque cumplir con los derechos humanos es la única manera de garantizar la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es fundamental para implicar a los jóvenes en los sistemas alimentarios. Incluye la participación en las tomas de decisiones de los jóvenes. Así que queremos decir bien alto que no se puede hablar de nosotros sin nosotros. Queremos participar en la toma de decisiones desde el principio, participar en persona, no de manera virtual, y tener suficiente tiempo para informarnos, para organizarnos y para garantizar una participación significativa de todos los jóvenes. Estos son algunos de los requisitos que permiten la agencia de los jóvenes como posibilidad, ni siquiera como realidad. La agencia de los jóvenes será una realidad cuando sintamos que controlamos los sistemas alimentarios, desde la propiedad de los medios que necesitamos para producir hasta los procesos de políticas que dan forma a los sistemas alimentarios. Hasta entonces seguiremos hablando de youth washing, de paternalismo y de patriarcado. Queremos un enfoque feminista en la implicación de los jóvenes y eso no es lo que vemos en el documento. Por último, hablando de agencia de jóvenes, el documento hace énfasis en el contexto de la innovación,
Pero esto no es más que una forma de instrumentalizar a los jóvenes siguiendo una agenda corporativa. Otras de las personas que formaron parte de este proceso, cuando recomienden hablar de la Agencia de los Jóvenes mediante la innovación, tienen que explicar de qué tipo de innovación, porque la innovación tiene que embarcarse en la agroecología. Thank you so much for the floor. Que es la única forma de garantizar que la innovación en los sistemas alimentarios sea ecológica y socialmente justa. Merci, Paola. On retient notamment que les observations tournent autour de l'absence du terme paysan, de la difficulté de faire écho à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans. Gracias, Paola. Gracias por tus referencias a los derechos humanos, a la Declaración de los Derechos de los Campesinos, a la agencia, el albedrío o al enfoque feminista que está presente en el documento. Bueno, no vamos a seguir adelante explorando lo que has dicho porque, bueno, tenemos poco tiempo. Le cedo ahora la palabra a Moayad, haciéndole la misma pregunta. ¿Hay algún elemento que se haya dejado Paola en el tintero? I will brief my intervention to the most important point that the Bueno, report muchas gracias. Estamos hablando de dos cosas principales. Para mí, la primera es el acceso a la tierra, el derecho de acceso a la tierra. También zonas ocupadas o en situación de conflicto y también la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil. Y me gustaría centrarme en mi región, la región de los países árabes. Y vamos también a formular alguna recomendación. Tenemos 14 millones de kilómetros cuadrados en nuestro país, con una población de 430 millones de personas que constituyen un 7% de la población mundial. Y el número de personas jóvenes en la región árabe es de 100 millones de personas, es decir, el 32% de la población total. La región se ha visto sometida siempre a una colonización sistemática desde hace muchas décadas. Por ejemplo, la ocupación israelí de Palestina en 1948, que supuso la muerte de 100.000 palestinos y el desplazamiento de 4.600.000 personas, que acabaron distribuidas en 58 campos de refugiados en 3 países. También la guerra en Siria ha provocado la muerte de 350.000 sirios y el desplazamiento de 13 millones de personas. Después, la guerra del Reino Unido y Estados Unidos en Irak supuso la muerte de 650.000 iraquíes y la discapacidad permanente de entre 100.000 y 350.000 iraquíes. En esta cifra están incluidas un 43% de mujeres, todas ellas jóvenes, y además el desplazamiento de 9 millones de iraquíes con 5 millones de huérfanos. También las guerras, los conflictos han impedido que la gente pueda vivir en paz una vida digna y les ha quitado oportunidades de empleo, por lo que frente al azote del desempleo se han visto obligados a migrar en pateras, en barcos de la muerte hacia el continente europeo. Además, se está criminalizando a las organizaciones del sector agrícola, a esas organizaciones que ayudan a agricultores para que tengan medios de subsistencia. Por ejemplo, la ocupación israelí ha cerrado 7 instituciones palestinas en territorios ocupados al clasificarlas como organizaciones terroristas. Por lo tanto, exigimos que los estados respeten, protejan y hagan cumplir el derecho a la tierra y otros derechos de los campesinos, así como de otras personas que viven en zonas rurales, que son derechos que se pueden ejercitar a título individual o junto a otras personas o de modo colectivo como una comunidad.
y por lo tanto deben adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para conseguir que se vayan haciendo realidad poco a poco los derechos que hemos mencionado en el caso de que no se puedan garantizar de manera inmediata. También necesitamos nuevas leyes nacionales, nuevas constituciones que tengan en cuenta los derechos de los campesinos. También hay que fortalecer las instituciones de derechos humanos, proteger el derecho a la tierra y la aplicación sobre el terreno de la Declaración de los Derechos del Campesino. Los estados deben proteger los derechos humanos de quienes defienden a su vez los derechos, de quienes defienden la tierra. También los ataques contra la integridad física y la propia vida de las personas a través de todos los mecanismos en su mano. Los tribunales nacionales deberían proteger el derecho a la tierra y otros derechos de los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales aplicando directamente la Declaración de los Campesinos. Gracias. Merci Moayad pour ce partage de l'expérience de la région arabe et des situations spécifiques. Gracias, Moayad, por habernos dado esta visión, estas pinceladas sobre la región árabe y lo que ocurre con los campesinos y las campesinas que están viviendo una situación de crisis humanitaria. Son derechos que se pueden ejercer de forma individual o colectiva y también está la gente exigiendo que se respete su integridad física. Muy bien, pues vamos a plantear ahora otra pregunta, que es, bueno, hemos hablado de los elementos positivos, pero ahora tenemos que ver qué nos parece que falta en el texto. Y al respecto le vamos a dar la palabra a Blanco Kiongo. Gracias. Pues, bueno, nos parece de verdad que hay elementos que no están en la declaración y que deberían estar, sobre todo en lo referente a los derechos humanos. Y disculpen, pero un tal Mario González tiene ahora mismo enchufado el micrófono y se los escucha ese micrófono. ¿Pueden silenciar a Mario González, por favor? Gracias. Pues si reconocemos que los instrumentos relativos a los derechos humanos aparecen en los párrafos activos de la política y no solamente en la parte justificativa, pues ya no hace falta proteger nada más. Pero el CSA ahora mismo, digamos que no puede ni rechazar ni rebajar el peso específico de los instrumentos de los derechos humanos que han sido aprobados en la Asamblea General. Por lo tanto, el CSA está de alguna manera socavando su propia legitimidad y su eficacia como institución multilateral de Naciones Unidas. Estas directrices, estas recomendaciones ahora mismo socavan y restan valor a los derechos de pueblos indígenas al mencionarlos continuamente con las comunidades locales. Los pueblos indígenas tienen sus propios derechos en virtud de la Declaración de Naciones Unidas a tal efecto, y son derechos que las comunidades locales no tienen. Además, en todo caso, hay que hacer mención al consentimiento previo, libre e informado, porque es un derecho reconocido de los pueblos indígenas. En los instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas son instrumentos que deben ser aplicados en todo momento y, sin embargo, el CSA parece que va por la vía de no seguir el lenguaje básico acordado en torno a derechos humanos. Dice Julia Blanco, estamos escuchando la traducción en inglés y no hay traducción. ¿No hay traducción?
No he entendido lo que decías. Lo sienten los intérpretes, pero ¿puedes hablar más fuerte? De ton microphone et peut-être aussi plus fortement et très Ah, ok. lentement. Merci beaucoup. Oui, sur la justice climatique et résilience du système alimentaire. Bien, hablaré ahora de justicia climática y resiliencia del sistema alimentario. ¿Puedes empezar otra vez, Blanco? Je parlais des droits de l'homme. Si Parfait, oui. Si nous reconnaissons que les instruments relatifs aux droits de l'homme sont énumérés. Pues nada, empezamos otra vez. En cabina inglesa parece que no estaban escuchando, así que empezamos de nuevo. Pues derechos humanos. Reconocemos que los instrumentos de derechos humanos que aparecen en los párrafos activos de la política, y no solamente en la justificación, están muy bien puestos ahí. Pero el CSA no tiene por qué rechazar ni socavar los instrumentos relativos a derechos humanos aprobados por la Asamblea General, porque eso le resta al CSA legitimidad y eficacia como institución multilateral de Naciones Unidas. La política, tal y como está ahora mismo, socava y resta valor a los derechos de los pueblos indígenas al mencionarlos todo el tiempo junto a las comunidades locales y, sin embargo, los pueblos indígenas tienen sus propios derechos que van mucho más allá de los que tienen las comunidades locales en virtud, por ejemplo, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además, siempre debe hacerse mención al consentimiento previo, libre e informado, porque es lo que debe incluirse en los derechos humanos reconocidos a los pueblos indígenas. Por lo tanto, el CSA tiene que seguir el lenguaje básico acordado de derechos humanos, pero no tiene por qué seguirlo a pies juntillas como un umbral máximo. Si hace eso, se verá socavada su legitimidad y eficacia. Hablaremos ahora de justicia climática y resiliencia del sistema alimentario. Aparte de en el preámbulo, hay muy pocas referencias al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad o a la importancia de luchar contra esta pérdida. Y fíjense que estos instrumentos políticos se dirigen a los jóvenes actuales, para los que el cambio climático va a ser uno de los problemas más urgentes, por no decir el más urgente. La agroecología se menciona junto a otros enfoques innovadores, como la intensificación sostenible, la agricultura sin trabajo, sin empleo, y la agricultura biológica, y otras innovaciones y tecnologías que buscan promover sistemas agroalimentarios sostenibles, sin precisar que esos enfoques no tienen el mismo potencial transformador que la agroecología y que suelen ser falsas soluciones. Hablemos ahora de la diversidad de aspiraciones, de ambiciones de los jóvenes, sin que simplemente se haga hincapié en la innovación o el espíritu emprendedor. A nuestro juicio, no se tienen suficientemente en cuenta las repercusiones sociales, económicas y ecológicas, que son nefastas en potencia, de las nuevas tecnologías. La juventud del MSCPI sí que presta atención a estas cuestiones y, a su juicio, la recomendación 5, con su concepto central de la innovación, se centra en la promoción de un programa de digitalización de los sistemas alimentarios en manos de las empresas. Y, sin embargo, no se ha promovido ninguna perspectiva alternativa de innovación. Por ejemplo, alguna innovación que se base en los principios de la agroecología o la soberanía alimentaria.
Pasemos ahora a hablar de gobernanza democrática, participación y liderazgo de los jóvenes. La participación de los jóvenes en los espacios de decisión y en los mecanismos de gobernanza se dice que no es pertinente solamente cuando resulte apropiado. Es decir, que puede haber situaciones en las que se van a tomar decisiones que afecten a la juventud sin consultar a la población joven y sin su consentimiento. A juicio del MSCPI, no existen casos en los que sea conveniente tomar decisiones para la juventud sin la juventud, porque hablamos de que un principio que hay que respetar en todo momento. Nada sobre nosotros o para nosotros sin nosotros. El siguiente punto es cosas que no funcionan y en las que hay que cambiar de rumbo. En primer lugar, el documento no reconoce los sistemas de opresión que limitan la participación de los jóvenes en los sistemas alimentarios ni la realización de sus derechos. Y además, el documento no propone ninguna recomendación para solventar esta situación. En teoría, se trata de un documento para jóvenes de hoy y de mañana, pero resulta que uno de los retos más importantes que van a afrontar los jóvenes de cara al futuro, que es la urgencia climática, pues apenas se aborda en el documento. Se dice que las recomendaciones políticas están basadas en el trabajo del GANESAN, que saben que es el grupo de alto nivel de expertos de la seguridad alimentaria y la nutrición. Sin embargo, los Estados miembros rechazan una y otra vez las informaciones y los datos que se aportan en ese informe del GANESAN. Y sin embargo, se sabe que ese informe del GANESAN se basa a su vez en la bibliografía científica y universitaria más pertinente y actualizada sobre el tema de la participación de jóvenes en los sistemas alimentarios. Así que es inexacto decir que esas recomendaciones se basan en el informe del GANESAN. Se trata de recomendaciones políticas que, de hecho, no abordan de forma seria los desafíos que plantea el GANESAN en su informe, ni hace caso de las soluciones enumeradas en este informe, que son las soluciones propuestas por la comunidad científica. Gracias. Gracias, Blanco. Voy a intentar resumir lo que has dicho, pero bueno, básicamente tomamos nota de que las recomendaciones políticas tienen tendencia a socavar un poquito los derechos de los pueblos indígenas y que las referencias son pocas y malas hacia al cambio climático, a la urgencia climática y su impacto en los sistemas alimentarios. Gracias, Blanco. Le planteamos ahora la misma pregunta a Tai, que en principio se va a presentar porque no lo ha hecho al principio, y le vamos a dar unos 5 minutos para que nos cuente qué es perjudicial, qué elementos perjudiciales siguen ahora mismo las recomendaciones políticas. Thank you, relatives. Tai Wei, good day. Just for the essence of time, I will go Buenos directly días. to particular issues. En aras de ahorrar tiempo, que no nos sobra, déjenme que empiece directamente que empiece a decirles que gracias por invitarme y voy a intentar explicarles la importancia del diálogo intergeneracional. Así que bueno, por eso es un honor para mí que me hayan invitado a este acto paralelo de la juventud del MSCPI. Voy a hablar de dos temas en concreto que guardan relación con lo que resulta perjudicial del texto. ¿Me escuchan o no? En français, oui. ¿Me escuchan ahora? 1, 2, ¿se escucha?
Okay. Sorry, technical difficulties. Muy bien, las... Please expect the time. Bueno, pequeños problemillas técnicos que ya hemos resuelto. Pues he dicho que vamos a hablar de dos temas que guardan relación con lo que es perjudicial del texto. En primer lugar, ¿qué ocurre cuando no se menciona lo suficiente a un grupo concreto de personas o no se le menciona en absoluto en el texto? Y en segundo lugar, en el contraste entre lo que ocurre en distintos espacios del sistema de las Naciones Unidas. Sobre lo primero, sobre las menciones insuficientes, ya hemos visto lo que ocurre cuando un texto es débil o cuando no se menciona directamente a un grupo de personas en el cuerpo de texto de un instrumento, en el cuerpo mismo, en el centro mismo de ese documento. Durante los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015, bueno, si lo recuerdan, esto fue en concreto en el año 2000, mucho antes, y no se mencionaba a los pueblos indígenas en ese texto en concreto. Y les recuerdo que los objetivos de desarrollo se plantean como hojas de ruta o no objetivos que se quieren cumplir en los siguientes 15 años, ¿vale? Por eso se aprobaron en 2000. Si en 2000 no se te menciona, no se te incluye hasta 2015. Es así, en esa hoja de ruta. Y el otro ejemplo es cuando no se menciona lo suficiente a las mujeres indígenas. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que aprobó en 1979 la Asamblea General. Es decir, hablamos de qué, ¿cuánto? 44, 43 años atrás. Pues las mujeres indígenas siguen pagando el precio de no haber sido mencionadas en un proceso como este, porque en ningún momento se nos mencionó ni en la CEDAW en su inicio, ni en los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000. Y por lo tanto tuvimos que ir negociando a lo largo de todo este periodo, y hemos pasado de no tener ninguna mención en absoluto hasta recibir 4 menciones específicas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los ODS. Y todavía debería ser más, aspirábamos a más, pero bueno, después de arduas negociaciones conseguimos llegar a 4 menciones. El otro ejemplo que les puedo dar, pues ya se lo he dicho, la CEDAW, que se aprobó hace 44, 43 años, y las mujeres indígenas no se mencionaban como un grupo distintivo con sus propias características. Se nos incluía en el epígrafe de mujeres rurales. Y las mujeres indígenas son pueblos concretos que se distinguen a los demás, y por eso nos llamamos mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas. Porque si no se nos menciona, nadie trabaja en favor de resolver la discriminación. Ha habido un aumento de casos de discriminación contra las mujeres indígenas y a día de hoy, 2022, estamos luchando por la Recomendación General 39 para añadir a la CEDAW, a ese convenio, la discriminación contra la mujer. ¿Qué cabe pensar? 44 años después, estamos viendo que al no mencionarnos con nombres y apellidos, prácticamente quedamos fuera y tenemos que lidiar con distintas cuestiones que no teníamos por qué tener delante. Así que les pregunto, ¿quieren ustedes esperar, qué, 50 años, 44 años para resolver la situación? De ustedes depende. Y luego les quiero hablar del contraste entre lo que ocurre en otros espacios de las Naciones Unidas y el CSA y la FAO, por lo que respecta al respecto de distintas ideas y distintos conceptos. Déjenme que les diga que el caucus de los pueblos indígenas ha sido, desde hace muchos años, y lo digo como ejemplo, el mejor caucus en el espacio de Naciones Unidas, por lo que respecta a naciones, a primeras naciones. Y muchas de las participantes han podido entrar a distintos ámbitos. Por ejemplo, Kaizen fue una de las primeras fundaciones que montó proyectos con distintos pueblos indígenas
Les puedo decir que desde el principio las personas que pertenecieron a este colectivo recibieron muy buena formación, pero al final la juventud indígena se organizó tan bien. Perdonen, pero tenemos a más personas hablando en Zoom. Si por favor pueden mutear sus micrófonos. Continue. Gracias. Pues decía que al final los pueblos indígenas han podido trabajar con la Universidad de Columbia en Nueva York en el ámbito del derecho y las implicaciones para jóvenes indígenas. Y al final los jóvenes indígenas pudieron aportar su voz directamente. En fin, ha sido lo que ha ocurrido en Nueva York, ha sido un espacio muy empoderador. Y por supuesto, no piensen que fue un camino de rosas, para nada. La juventud en este tiempo ha tenido que montar sus propias organizaciones arriesgándose a que las Naciones Unidas prohibieran este tipo de asociaciones. En fin, por algunas actividades, algunas acciones que llevaron a cabo. Pero al final, fíjense dónde estamos. Siguen creciendo, siguen medrando y siguen dando pasos de gigante. En aquel momento, las relaciones intergeneracionales también desempeñaron su función. Pero, en fin, ¿qué quiero decir con todos estos datos que estoy soltando, que estoy poniendo encima de la mesa? Lo que quiero decir es que esto es un bache, sin más. Por desgracia, el CSA no ha incluido a la juventud en el informe, pero les digo una cosa, no se rindan, no se rindan, resistan, colaboren y creen redes sólidas, porque es importante en estos espacios, es importante conectar distintos espacios, no es quedarse aquí, sino conectar lo que ocurre aquí con otros grupos de jóvenes que también tienen experiencia en la lucha en distintos espacios de Naciones Unidas. Sharon, gracias. Merci beaucoup. Donc, nous retenons que Muchas gracias. Entonces, entendemos que debido a esta falta de mención hay un sentimiento de exclusión. Vamos a pasar a las reacciones. Nos quedan 15 minutos, así que vamos a dedicar 2-3 minutos a reacciones y le cederemos la palabra a la representante del GANESAN, al relator especial y al representante de México. Empezaremos escuchando del GANESAN las recomendaciones políticas tras las observaciones del Grupo de Trabajo de Jóvenes. Muy bien, muchas gracias por prestar atención a este proceso de implicación política tan importante. Como ya dijimos en el desarrollo del informe 16 del GANESAN, los ponentes de hoy también han resaltado la importancia de reconocer el liderazgo, el conocimiento y la agencia de identidades diversas de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y otras posturas interseccionales. Estos papeles son muy importantes para identificar soluciones concretas a los grandes desafíos que azotan a nuestros sistemas alimentarios: cambio climático, injusticia social y desigualdad económica y social. Tengo 4 argumentos que mencionar. Como parte del proceso de implementación de políticas, espero que los Estados miembros puedan identificar mecanismos específicos para garantizar el acceso al derecho humano a la educación, a la salud, al agua, para todas las personas, incluyendo a las mujeres y los pueblos indígenas, en vez de tener una propuesta generalizada para mejorar el acceso, sobre todo en situaciones de desigualdad extrema. Estas evaluaciones y mecanismos de implementación deben considerar el acceso a las estructuras desiguales, basándose en un enfoque de derechos humanos para lidiar con la desigualdad de acceso.
Esto mejorará la inclusión. Además, más allá de la implementación, los estados deben tratar de garantizar mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas para garantizar también otros compromisos estatales como de cara al cambio climático. Hubo una buena implicación de los enfoques agroecológicos para garantizar estos compromisos. Además, deben evaluar el coste-beneficios para lidiar con las crisis climáticas y de biodiversidad. También mejorar las prácticas laborales. Entonces, la agroecología, la justicia de datos y la soberanía de los datos deben formar parte de las métricas que sirvan para implementar estos procesos de políticas. La redistribución de recursos debe darse para garantizar las distintas formas de conocimiento, sobre todo las lideradas por los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades locales, con métodos de adaptación y otras formas de innovación. Por último, el debate de hoy ha resaltado claramente el papel de los jóvenes como sujetos políticos activos. En todo el mundo, los jóvenes han exigido un cambio político. Deben acceder a más información que nunca, conocimiento local, intergeneracional, teniendo en cuenta la comunidad digital. Como futuros guardianes de las fuentes de vida, como hemos resaltado en los diferentes sectores que afectan a nuestro entorno, hemos visto una implementación de los sistemas alimentarios. Esto debe tenerse en cuenta en los resultados e implicar a los jóvenes en ellos. Muy bien, muchas gracias, Hannah. Michael, tienes la palabra. Me disculpo por el ruido de fondo porque es que estoy sentado en un pasillo. Hoy voy a centrarme en lo que he aprendido del proceso más allá de las negociaciones. Quiero dar las gracias a los negociadores del proceso de jóvenes porque he aprendido muchísimo de ellos en el último año. Hay una dinámica en todos los procesos del CCA y siempre tengo que recordarme que los Estados miembros y los diplomáticos llegan a estas negociaciones para ceder. Y lo que he aprendido del MSCPI es que la gente viene a buscar justicia. Esa dinámica existe y siempre está ahí. No digo que sea intencional, simplemente creo que es la verdad. Desde la perspectiva de los diplomáticos, creo que estas negociaciones pueden considerarse un éxito, pero desde la transformación de los sistemas alimentarios, si queremos que los sistemas alimentarios sean más justos y más igualitarios, necesitamos, los resultados son bastante más mezclados. Felicito al sector de jóvenes del MSCPI por su posicionamiento tan completo y tan variado sobre la situación. Entiende el papel de los diplomáticos, pero no deja de llamar a las cosas por su nombre. No quiero que mis comentarios sean una crítica para nadie en concreto, pero lo que sí que creo, lo que estoy oyendo hoy y lo que ya he oído en otras ocasiones es que este proceso debería haber reflejado, debería haberse representado en las propias recomendaciones. Hay una diferencia entre cómo fue el proceso y cómo son las recomendaciones. Y quiero centrarme específicamente en el liderazgo y en la participación democrática. El lenguaje del documento final es que las recomendaciones políticas apoyan una participación de los jóvenes igualitaria y no discriminatoria y una participación, basándonos entonces en la importancia de la agencia de los jóvenes, en las organizaciones, dice el texto, y en los mecanismos de todos los niveles, e incluye tal y como corresponda, tal y como sea adecuado. Pero el foro más adecuado es el CCA. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede darse esto? ¿Cómo puede tomarse en serio el CCA estas recomendaciones políticas y aplicarse a sí mismo esta recomendación? Entonces, el proceso de negociaciones del PTPA
podría ser liderado por los jóvenes. ¿Qué implicaciones tendría? ¿Qué pasaría si los jóvenes fijaran la agenda de los próximos 4 años? ¿Qué sería adecuado? No digo que sea adecuado, es que de hecho es absolutamente necesario. Yo sigo el liderazgo de los jóvenes siempre y para siempre sobre esta cuestión. Muchas gracias. Merci, Monsieur Michael. Enfin, nous passerons la parole Muchas à gracias, Michael. Por último, vamos a cederle la palabra al ministro Víctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, expresamos nuestra coincidencia con los puntos de vista del mecanismo de sociedad civil y pueblos indígenas respecto a estas recomendaciones del CCA sobre políticas para la promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios. Y me sumo también a las reservas que se han expresado por este mecanismo. Desde mi punto de vista, es muy importante vincular la lucha de los jóvenes rurales a la lucha general por una agricultura con campesinos, respeto a los pueblos indígenas, con agroecología, con derechos humanos, con acceso a la tierra, con paz, levantamiento de ocupaciones, sanciones y bloqueos, porque da la impresión que se quiere fragmentar las diferentes luchas de la sociedad rural y de las sociedades en general en diversos estancos fragmentados que no están articulados a una lucha general, y que la lucha general es por cambiar el modelo de una agricultura sin campesinos y sin pueblos indígenas, una agricultura de corporaciones, una agricultura de control corporativo sin campesinos y pueblos indígenas. Entonces, desde mi punto de vista, no es posible abordar la problemática de los jóvenes rurales como individuos, sino como parte de colectividades, de colectivos, comunidades campesinas, pueblos indígenas. Y la pertenencia a esas comunidades y la perspectiva de esos jóvenes es que sean parte de esas comunidades, de esos sujetos colectivos, y la parte central de este acceso es que tengan acceso a la tierra. Un elemento central es que la perspectiva de los jóvenes rurales no es que puedan ser obreros, empleados, jornaleros, sino que puedan reproducir los sistemas y los modos de vida campesinos y de los pueblos indígenas que tienen como base material el acceso, la propiedad de la tierra. Entonces, una demanda central de los jóvenes, porque si no se puede desvincular la lucha de los jóvenes de la lucha central por cambiar el modelo corporativo de agricultura. Entonces, algo que yo quiero enfatizar es que las luchas deben estar vinculadas a un objetivo central. Si logramos cambiar ese modelo general, las diferentes partes y causas diferenciadas podrán encontrar un mejor cauce que si aceptamos que no es, los jóvenes no están vinculados a una lucha por una agricultura campesina, que no están vinculados a una lucha por la agroecología, por los derechos humanos, que los jóvenes no están vinculados a algo que es central: la paz, el cese de ocupaciones, el cese de bloqueos, el cese de sanciones. ¿Cuántos jóvenes rurales, como dijo nuestro compañero de Palestina, ya no tuvieron ninguna perspectiva, nunca más, en un contexto de guerra, de ocupaciones, de sanciones económicas, de bloqueos económicos? Entonces, no es posible que la lucha de los jóvenes sea desvinculada como pudiera pretenderse en el documento, que si bien apoyamos el enfoque general y que es un avance general, sí creemos que hay deficiencias muy severas sobre las cuales tanto sociedad civil y pueblos indígenas como gobiernos progresistas deberíamos seguir insistiendo para que no sea un documento
edulcorado y políticamente correcto. Gracias. I think our moderator has dropped from the call. So Creo we que have nuestro moderador se ha caído de la llamada. Nos quedan 4 minutos, así que vamos a tomar una intervención de la sala y luego le cederemos la palabra a nuestros panelistas. Muchas gracias, Michael, Hannah y Víctor, por sus comentarios tan considerados. No sé si alguien tiene la mano levantada. Julia, ¿ves a alguien en la sala? ¿Alguien que quiera intervenir? Musa. ¿Musa? Okay. Musa, could you come speak from Julia's microphone? ¿Puedes acercarte al micrófono de Julia, Musa? Musa, you have Thank you very 2 much. I minutes hope I'm max. audible over there. Hola, espero que se me oiga. 2 minutes max, she said. Okay. Can you hear me? ¿Se me oye? Okay. Thank you very much. I still Muy consider bien. myself as an Muchas active gracias. youth. Yo This is sigo why considerándome whenever joven youth matters are discussed, I really siempre want que to share se my tratan opinion. cuestiones de jóvenes, por lo que First of all, I think it's quiero important to see intervenir. how youth are supported when it comes to production. Es muy But my importante que se intervention is apoye a going los to look at jóvenes how en do la you connect them to the producción, pero market. yo quiero hablar The policy especialmente de la recommendations implicación en los mercados. Las should look at recomendaciones de entrepreneurs, for políticas example. It should look deben at economic centrarse en initiatives. la How do youth have emprendeduría de regular los jóvenes. income? Ahí tiene que That's haber very critical. iniciativas And then para again, jóvenes getting to the con ingresos international market is irregulares. crucial and El acceso a important, los but I think mercados this is where internacionales the es crucial, es muy standardization and quality importante, control pero also la comes in. The policy externalización should also look at standards, should also look at también hay qualities. que tenerla We en want to see how cuenta. youth can Debe connect to haber the market. políticas What que are the impliquen issues a that los jóvenes a los would mercados y be pensar a en challenge for las them to connect to the market? problemáticas, That's en what los we need to look at. desafíos This is que where I impiden su mentioned that acceso. the economic initiative is very, very crucial to Las really have youth iniciativas also económicas connected. son The policy cruciales also para should vincular a recommend los jóvenes or en las include políticas the entrepreneurs, for example. I think it's crucial that y en los mercados. those things are also addressed Y como in the decía, policy recommendation. Thank you. el emprendedurismo también es muy importante. Thank you, Musa. Okay, I'm going to give Muchas gracias, Musa. Voy a darle la palabra de nuevo a los panelistas. Cada uno tiene 20 segundos para hacer una breve conclusión. Y si se pasan del tiempo, lo siento, pero les tendré que parar porque nos quedan un minutillo. Así que, Paula, gracias Nadia por crear este espacio, a todos por crear este espacio de reflexión. Me gustaría concluir invitándonos a todos, a los jóvenes, a todos los que nos siguen en este proceso, a movilizarse y a seguir el proceso de implementación de estas recomendaciones políticas, empezando por el nivel local. Les animo a unirse a la participación desde las bases y a que traten de seguir lo que está pasando en sus entornos, porque seguro que hay muchos jóvenes movilizándose en todos los entornos y que tienen el derecho a hacerlo, como siempre. Muchas gracias. Moyad. Muchas gracias por haberme permitido tomar la palabra. Reitero la importancia del subempleo de los jóvenes. Es algo muy importante y que tiene que ser un elemento clave en este proceso. El grupo de trabajo de jóvenes se ha esforzado mucho en este proceso, por lo cual lo felicito también. Adelante, Blanco. Muchas gracias, dice Blanco. Desgraciadamente, no se le oye a Blanco.
Oui, merci beaucoup. Il y a eu plus Blanc- Muchas gracias, dice Blanco. Los jóvenes campesinos en los países, en las regiones, a todos los niveles. Desgraciadamente, la conexión de Blanco no es demasiado buena y no se le entiende. Thank you, Blanco, Tai, and Seifu. Gracias, Blanco. Tai, Sefu, rápidamente. Solo voy a mencionar palabras importantes. Resiliencia, networking. Siempre que haya una oportunidad de estar en estos espacios, tienen que conectarse con otros pueblos indígenas, con otras personas de los distintos grupos. Muchas gracias. Nahom. No escuchamos a Sefu, desgraciadamente. Seifu, we cannot hear you. No te oímos, dice Nadia. While we're waiting for Seifu to take Bueno, her mic, mientras tanto, I want to thank you all for being here. aprovecho para darles a todos las gracias por estar hoy en este evento. Vamos a presentar nuestras reservas en la plenaria. Will be adopted into the final report of the CFS, and we hope you will support us in that. Que Seifu, nos apoyen en la inclusión de nuestras reservas en el documento final. Sefu, espero que se me oiga. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos han apoyado, a todas las voces de los jóvenes que han estado hoy aquí presentes, porque representan a todos los jóvenes como colectivo. Debemos formar parte de un colectivo todos. Repito que la lucha de los jóvenes y las luchas de la agricultura están vinculadas. Los campesinos, la agricultura y los derechos humanos son todos elementos que están interconectados. Les pedimos a todos que nos apoyen, que apoyen a los jóvenes, que reconozcan nuestro derecho a ser escuchados y a estar representados. Porque los jóvenes tenemos que ser visibles y se tienen que escuchar nuestras voces. Muchas gracias a todos. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos.